Buenas noches a todos, quienes habla su amigo de siempre, Juan Núñez, y mi cuenta en Twitter y Periscope, @12 del Patíbulo. Hoy tengo el honor de estar acompañado del vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, como todos los venezolanos y en el mundo entero lo conocen. Fue un alto militar de grado vicealmirante en la Armada venezolana y desempeñó uno de los cargos más importantes el 4 de febrero del 2002, como fue el jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez y defensor institucional de la democracia venezolana. Dicho esto, hoy vamos a abordar un tema importante que hoy se encuentra latente en la región suramericana. Como todos nosotros sabemos, una inestabilidad sociopolítica y algo peor, muy delicado, que es la seguridad de la región. Muchos países hoy se encuentran en una inestabilidad de seguridad importantísima y son los temas que vamos a abordar hoy, aprovechando que me encuentro una vez más con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Buenas noches, vicealmirante. Un placer tenerlo aquí una vez más. Buenas noches, amigo 12. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le muy bien, gracias. Bienvenido. Encantado de la invitación. Un saludo a la audiencia en este momento en directo y a todas aquellas personas que en diferido puedan tener la oportunidad de escuchar esta grabación, este periscope de la noche de hoy. Muy interesante porque hay mucha información que no sale a la luz pública y que el venezolano se mantiene confundido, sin saber qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Eso es lo más importante. ¿Y cómo vamos? Hay una novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, que dice: un bongo cruza el Arauca. ¿Con quién vamos? Esa es la pregunta más importante. Correcto, correcto. Bueno, aprovechando entonces el tiempo, vicealmirante, además, sé que usted es una persona muy ocupada y aprovechando el tiempo con usted, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Usted cree que con la situación que está ocurriendo en Venezuela actualmente, nosotros pudiéramos estar en un desarrollo de un 11 de abril del 2002, una vez más? No, en absoluto. Primero, el 11 de abril del 2002 fue una fecha épica de la sociedad venezolana que se movilizó en todo el territorio. Era un río de personas convergiendo en las avenidas más importantes de Caracas y del interior. Vino mucha gente del interior, los estados más recónditos, los estados andinos, Maracay, Zulia, Cumaná, Monagas, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Puerto Ayacucho, indígenas de todas esas partes llegaron a Caracas en una semana completa de marchas y manifestaciones, y que en las tardes dos personas, Carlos Fernández y Carlos Ortega, le decían a los venezolanos el avance de la protesta civil y cómo iba avanzando en esa oportunidad para lograr despejar el camino, no de la dictadura que todavía no se había perfilado, pero un gobierno que estaba cambiando y destruyendo la identidad nacional, las instituciones y la Fuerza Armada. En este caso que estamos ahora, es totalmente diferente. No hay organización. Pero antes que me marque ese punto, ¿por qué fracasa entonces el 11 de abril? El 11 de abril fracasa, y esta es una primicia que le voy a dar porque ha sido mantenida a escondidas. Es importante que se le explique al venezolano, porque hasta el día de hoy yo sé que no le han explicado lo que ocurrió en el Palacio de Miraflores a los venezolanos. Yo estoy convencido que a los venezolanos se le han guardado las verdades en referencia al 11 de abril de 2002. Sí, bueno, hay que hacer un pequeño esquema para no fastidiar a la audiencia y que quede claro qué fue lo que ocurrió. En líneas de máxima, no hubo coordinación ni hubo desprendimiento de las ambiciones personales de la dirigencia política y de los partidos políticos, incluyendo empresarios y algunos medios de comunicación. ¿Y por qué digo esto? Un mes antes,
la Fuerza Aérea, el aniversario de la Fuerza Aérea en La Carlota, hubo 4 generales que se retiraron de la tribuna presidencial, donde estaba el presidente Hugo Chávez, fallecido, y se molestaron por el discurso que estaba dictando el presidente. 4 generales de la Fuerza Aérea. Ahí comenzó un proceso de erosión de la actividad y del liderazgo presidencial que abarcó la Armada y algunas unidades del Ejército. La Guardia Nacional se mantuvo siempre en una posición alterna, o sea, no clara. Se avanzó. La estrategia era volcar a los venezolanos a las calles. Particularmente yo, desde Fuerte Tiuna, dentro de Fuerte Tiuna, le iba informando a algunos periodistas y a algunos diputados de lo que estaba ocurriendo en Fuerte Tiuna por mucho tiempo. No fueron solamente esos días, antes y posteriormente. Esas informaciones que yo pasaba nunca fueron lanzadas públicamente, porque era la movilización que estaba ocurriendo en Fuerte Tiuna e inclusive las acciones que estaba tomando Lucas Rincón y el ministro de la Defensa, que era José Vicente Rangel, para neutralizar y para agredir con las armas de la República a los venezolanos marchantes. José Vicente ordenó hacer fuego, Bernal ordenó hacer fuego, el comandante de la tercera división de Fuerte Tiuna, de Fuerte Tiuna mandó a hacer fuego, y resulta que los disparos de ese 11 de abril, donde fallecen 20 personas, y fueron el detonante que hizo que el presidente perdiera el piso militar. Fíjense bien, piso militar. Contrariamente, lo que ha ocurrido después, los señores que han dirigido la política en estos últimos 20 años han apartado el peso militar. No han sabido, los políticos. Sí, claro, los que han dirigido la posición política han apartado el piso militar por una serie de argumentos que son muy válidos, pero que no todos los militares están involucrados o estaban involucrados en ese entonces. Y en lugar de hacer contactos con militares, especialmente con los retirados que estábamos en ese momento en el tapete público, el almirante Moisés Clavier, el general Andara Clavier, mi persona y otros militares, el general Zavala, otros militares del Frente Militar, de los cuales yo nunca pertenecí, pero estábamos trabajando para buscar aglutinar a los militares frente a la destrucción institucional que estaba ocurriendo, institucional, de la Fuerza Armada. Se cae Maduro, se cae Chávez, perdón, tienen que trasladarlo a un sitio. Esa mañana yo estaba en la residencia de una embajadora importante de un país importante de América. Estábamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, estábamos conferenciando con un señor que falleció yo llamado Paul Otamendi. Y digo el nombre de Paul Otamendi porque muchas personas creen que lo que se dice es mentira. Aunque él falleció, él estaba presente conmigo. Los dos fuimos a esa embajada, a esa residencia, y hablamos de la reacción militar. Y en esa embajada nos dijeron que apoyaban la reacción militar en ese momento, 6 de la mañana del día 11 de abril. Se le informó a todos los militares, inclusive, y a algunos políticos, y pareciera que esa información cayó mal. Nos fue aceptada, no les gustó a las personas que estaban dirigiendo la protesta pública, pero la protesta pública era una cosa y el deterioro político del gobierno se estaba desmoronando y no había quienes asumieran ese control. A las 11 de la mañana de ese día me dirigí a La Carlota. 11 de abril. Del 11 de abril. Buscando unos oficiales amigos de la Fuerza Aérea que tenían una misión muy particular que cumplir en ese entonces, en esos días. Como vi que no estaban y estaban detenidos, decidí llamar al presidente Carlos Andrés Pérez a Nueva York, desde la puerta de la base aérea de La Carlota. Me comuniqué con el presidente Pérez, fallecido ahora, y le expliqué que lo que había logrado la sociedad venezolana de desplazar y tumbar, derrocar, hacer renunciar, cambiar el esquema de lealtad de las Fuerzas Armadas hacia el presidente, se había logrado por presión de la sociedad venezolana, de los ciudadanos, se estaba perdiendo.
el presidente Pérez me dijo, momentico, que estoy hablando con el comandante del ejército, el general de división Vázquez Velasco. Entonces, yo esperé en hall, o sea, me aguanté con el teléfono, pero escuchaba la conversación del presidente. Él le decía a ese general, asuman el control de la fuerza del país, asuman el mando del país, se está perdiendo lo que lograron la sociedad venezolana, ustedes son los únicos, las Fuerzas Armadas son los únicos, le decía Pérez al general Vázquez Velasco. El general Vázquez Velasco le dice, yo no lo escuché, pero el presidente Pérez me lo comentó, no, presidente, yo voy a hablar con Fidel Castro. Y estaba acompañado por el doctor Germán Escarrá. Germán Escarrá, el gordo. 11 de abril. En ese momento, las traiciones comenzaron a voltearse sobre el doctor Carmona, que era el que había asumido la responsabilidad y la única persona valiente. No fue culpa de él, ni culpa de Baduel. Ahí hay muchos autores escondidos. Ese mismo día, después que ocurrió esto, me fui, el presidente Pérez me dice, vaya a Venevisión, Globovisión y Radio Caracas Televisión y háblele a la sociedad venezolana para que usted tenga la oportunidad de comunicarle lo que otras personas no le están diciendo. Fui a Radio Caracas Televisión, fui a Globovisión, me atendió la periodista Nitu Pérez Osuna. En Radio Caracas nadie me atendió. En Venevisión mucho menos. Y como a las 4 de la tarde me dirigí a la casa de habitación del almirante Rafael Huici Cavier, en donde están reunidos muchísimos militares y muchísimos civiles esperando una reacción de la Fuerza Armada en apoyo al doctor Carmona. ¿Qué pasó? Era una junta la que se iba a nombrar y resulta que la junta no apareció. Había una estructura de poder que se estaba dividiendo y se estaba discutiendo entre partidos que pedían su cuota de poder en el Consejo de Ministros que iba a nombrar, que fueron 28 que nombró Carmona, o salía una lista de 28 candidatos, y una junta de gobierno. En Fuerte Tiuna se presentaron a hablar con los militares que tenían a Chávez detenido en Fuerte Tiuna, en la comandancia del ejército. Se presentaron Eugenio Mendoza, hijo, el vicepresidente de Venevisión, no me acuerdo en este momento el nombre, ya me voy a acordar. Bardazano. No. Ah, ya yo sé. Un politólogo, una persona. Sí, no recuerdo. Y ahora le digo el nombre. Estaba también Teodoro Pekov. Estaban algunos periodistas, creo que no, me dijeron que estaba Rafael Poleo, y todos fueron a buscar una posición en la Junta de Gobierno que debía nombrar Carmona. Pero ellos tampoco eran los seleccionados, eran otros, y esos otros no aparecieron. El doctor Carmona se quedó en Fuerte Tiuna, en la sede del Comando del Ejército, casi 36 horas sin dormir, sin comer y sin tomar agua, con 4 generales, mejor dicho. 2 almirantes y 2 generales. El general Pedro Pereira, el almirante Ramírez Pérez, el almirante Comiso y el general de la Guardia Nacional que fue bombardeado en Chuao cuando hubo una escaramuza de la Guardia Nacional que lo hicieron lanzarse al piso por el ataque de bomba lacrimógena. ¿Qué pasó? No había quien protegiera a Carmona. No había quórum político para respaldar lo que hizo Carmona. Lo que hicieron esas personas que fueron una buena estrategia popular de pueblo. Bueno, se perdió el esfuerzo. ¿Y qué ocurrió con Baduel? Porque todo el mundo critica a Baduel. Tienen sus razones. 3 almirantes de la Armada que estaban en Puerto Cabello y 5 generales de la Fuerza Aérea se fueron a Maracay, al comando de la 4ª División de Infantería, a pedirle al general Baduel que asumiera el poder porque el país se estaba desbordando. Ya la Policía Metropolitana no aguantaba. Los militares estaban cuartelados. La Guardia Nacional no tenía capacidad para seguir en la calle. Los grupos chavistas armados y rebeldes del Foro de Sao Paulo, cubanos
y una cantidad, pero y las milicias venezolanas comenzaron a hacer destrozos en San Martín, en el Valle, en el Paraíso y en otras ciudades del país. El país se estaba descosiendo y no había autoridad política porque abandonaron a Carmona. O sea, podemos decir, para resumir ya esto, en un simple párrafo, de que a Carmona lo abandonan los militares, a Carmona lo abandonan los políticos y a Carmona lo abandonan los empresarios venezolanos, pero porque la sociedad estaba en la calle todavía en esos momentos. Hay un problema que nadie quiere entender y los políticos no, los partidos quieren tapar. Los militares no abandonaron a Carmona. Ok. Chávez se cae porque los militares no aceptaron las órdenes de José Vicente Rangel y Lucas Rincón de hacer armas contra los ciudadanos venezolanos. Esos muertos que ocurrieron ese día, 20 en total o 19, fueron una lección para los militares que eran los jefes entonces y no estaban dispuestos a dispararle al pueblo. 3 días antes se reunió el Plan Ávila con los comandantes militares y algunos miembros del gobierno para darle instrucciones que tenían que dispararle al pueblo, y los militares, los comandantes de las operaciones militares, los comandantes de batallón, comandantes de pelotón, en masa se negaron a atender las órdenes que les daba el general, se me olvidó el nombre del general, el que está en España viviendo, el gordito de Maracaibo, no me acuerdo el nombre. Rosendo, exacto. Rosendo, el general Rosendo. El que está ahorita gobernador del estado Vargas también estaba ahí. Estaba el general Hurtado Sucre, que había sido ministro de la Defensa. Creo que estaba el general, que era comandante de Seconacede. Habían 6 o 7 generales y combinando a los militares que dispararan al pueblo. Y estos militares no le dispararon al pueblo. Vicealmirante. Entonces resulta que, déjame terminar esta parte. Entonces resulta que cuando van a pedir apoyo, cuando van a pedir reacciones para controlar la ciudad de Caracas, los militares no salieron tampoco, porque no tenían apoyo ni tenían un liderazgo colectivo visual asumido, porque dejaron a Carmona solo. Y el resto de las personas que hacían campaña política o hacían propaganda política o estaban luchando también juntos, dejaron a Carmona, a Carlos Fernández y a Carlos Ortega solos. Yo fui al Palacio de Miraflores con el doctor Miguel Rodríguez, porque yo tenía un disquete en el cual estaban 18 decretos iniciales del nuevo gobierno. Llegué al Palacio de Miraflores a las 11 de la mañana del día 11 y nadie me recibió, nadie había que me recibiera los disquetes. Intenté entrar al despacho presidencial, no me dejaron entrar. Vi que salieron del despacho Carlos Ortega, Cecilia Sosa, Brewer Carías y Ayala Corrado, abogados muy reconocidos en el país, salieron del despacho. Pero resulta que nunca han hablado qué pasó en ese despacho donde estaba Carmona solo. Claro, es importante. Eso que entonces resulta que es una tapadera, es una negación de la información a los venezolanos, y por eso es que durante estos últimos 20 años hemos estado dando tumbos donde la sociedad no encuentra orientación, porque todo el mundo miente, dispersa, tapa, esconde, no son claros, no le dicen al pueblo, a los venezolanos, para dónde vamos y qué estamos haciendo. Yo no me refiero a la estrategia, pero la confianza y la credibilidad que debe tener el hombre de pueblo en lo que lideran una lucha contra el totalitarismo no puede ser a escondidas ni por intereses de partido. Tiene que ser el interés nacional que prive, y tienen que buscar el apoyo de los militares. Fíjense Bolivia, fíjate Chile, el presidente Piñera pidió apoyo a los militares y los militares le dieron apoyo. ¿Qué pasó en Chile? En Ecuador, los militares juramentaron a la nueva presidenta. En Bolivia, perdón. Recientemente. ¿Y qué pasa en Colombia? ¿Quién defiende a la democracia y a la libertad en Colombia del plan de gobierno del presidente Duque? Los militares. El día que los militares cedan en Colombia, cedan en Ecuador y cedan en Bolivia, el Foro de Sao Paulo toma de nuevo el continente de una manera abusada y grosera.